Bienvenidos a su noticiero Noti Comunitario Estrato 1, 2 y 3. Hoy estamos muy contentos de poder darle la bienvenida a una gran invitada que nuestra amiga Consuelo Vargas nos ha estado apoyando. Y pues hoy es una invitada muy especial, la doctora María Yolanda Jaramillo Gaviria. Hace rato que estaba detrás de ella, pero hace muchos años, para que nos apoyara en este conocimiento tan importante que tenemos de la historia, la cultura. Recordemos que este canal es alternativo y le damos preponderancia a estos temas, la cultura, todo lo que tiene que ver con nuestra historia, nuestros antepasados, de todo. Aquí no hay amarillismo ni sensacionalismo. Aquí hay temas de este tipo que vayan formando las generaciones, la de hoy, la de mañana y la de todo el futuro, la generación. Entonces la doctora María Yolanda Jaramillo Gaviria ha sido presidenta de la Academia de la Historia del Departamento. Tiene muchos libros sobre historia, y lo que más me complace tenerla aquí en nuestro canal de televisión, en el canal 22 de CNC, es que ella también es egresada de nuestra gloriosa UT. Entonces pues estamos muy contentos. Aspiramos, amigos académicos, no académicos de los barrios, porque esto es para todos. Esto es para todos, para el que tenga estudio, no tenga estudio, para el campesino, para el que sea, porque necesitamos nosotros aprender todo esto de la parte histórica. Doctora Yolanda, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por esos aportes, un aporte muy importante a la sociedad. Y Carlos, bueno Carlos, lo voy a ver, Carlos, en aprietos, lo voy a ver en apuro ahí con la doctora Yolanda, porque ahí le va a hacer el examen de cómo va a presentar aquí a la doctora Yolanda. Vamos a ver cómo le va. Entonces, bienvenidos y aspiramos que nos acompañen en este programa tan interesante y demasiado formativo. Adelante, Carlos. El Noticomunitario Extracto 1, 2 y 3 en los proyectos culturales e históricos de nuestra ciudad, de nuestro departamento del Tolima. Sean bienvenidos a todos nuestros seguidores en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, Henry Cárdenas Meneses Televisión, igualmente también en Pavo Roca TV, en nuestro canal CNC, canal 22 de Legón Comunicaciones. Recuerden que estos temas que estamos llevando en el día de hoy, en esta semana, por ser el día, la semana, el mes de nuestro departamento del Tolima. Entonces, que viva el Tolima con estos temas de mucho interés para que ustedes nos aporten, así como nosotros le brindamos estos conocimientos tan importantes, nos hagan llegar la opinión, los comentarios, ahí abajo, pueden suscribirse en nuestro canal. En este día hoy tenemos a una gran dama, conocedora de lo que es el patrimonio histórico del Tolima, en sus monumentos, en su historia, y eso hace parte de toda esta cultura de nuestro departamento del Tolima. Y qué bien que esta gran profesional nos cuente sobre su vida, sobre lo profesional y bueno, esa historia que tenemos nosotros que aprender. Entonces, bienvenida doctora, recordémosle aquí a los televidentes su nombre, cuéntenos un poquito de su historia personal y profesional, quién es, sus estudios, para que podamos identificarla y conocerla un poco. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a la Organización de Escritores del Tolima, y especialmente a Olga Vargas, por esta invitación para que en esta tarde tan fresca y hermosa aquí en el Panóptico esté en contacto con este gran público que tiene acceso a estos medios de comunicación. Pues yo soy María Yolanda Jaramillo, yo soy tolimense y ibaguereña, me gradué en la Universidad del Tolima, en el área de Ciencias Sociales, área Mayor Historia. Luego me fui a Bogotá y estudié unos magíster en
en la Universidad Javeriana de Ciencia Política, luego también en la Universidad Nacional, que también estudié Derecho Público, y en la Santo Tomás, que hice también unos estudios en Administración Educativa. Mi desempeño ha sido como funcionaria del gobierno departamental, en donde estuve haciendo proyectos educativos por mucho tiempo, varios programas ambientales y varios programas de preparación a los docentes en su capacitación. Luego en la alcaldía también me desempeñé con programas educativos y especialmente a través de la Secretaría de Cultura con programas culturales. Y actualmente pues soy pensionada y me he dedicado pues a ofrecer mis servicios a través de proyectos que los he ido gerenciando en la medida que vayan saliendo. Doctora, esos servicios usted los ofrece ahorita que estamos a raíz de la pandemia, supongo que trabajará también virtualmente. Sí, claro, sí, en parte o cuando son proyectos que son manejados un poco a largo tiempo, pues se tienen preparados para luego entonces ya cuando llegue la normalización podamos hacer unas reuniones con los docentes, porque son generalmente proyectos educativos. ¿Alguno de esos proyectos está haciéndolo presencialmente alguna institución educativa o usted ya se dedica prácticamente al hogar? No, sí, es que ahora como la pandemia nos ha limitado demasiado, entonces pues en este momento estoy creando unos proyectos para ser presentados, tanto a nivel educativo como a nivel cultural. Bueno, doctora, entonces ahora sí entramos en materia porque ansiosos nosotros por saber sobre su conocimiento histórico, sobre todo con el tema que tiene que ver con el patrimonio histórico de nuestro departamento del Tolima. Hablemos un poco sobre ese patrimonio. Bueno, el patrimonio es algo tan importante y que va muy en relación, o sea, con la historia, porque tanto patrimonio como historia son dos, diríamos, dos entes culturales supremamente básicos. Entonces, el patrimonio, pues, como para dar una idea, es como la huella, ¿no? Que va dejando el pasado y que fortalece nuestro presente. Pero esa huella del pasado tenemos que conocerla, tenemos que asimilarla y tenemos que valorarla para que realmente fortalezca nuestro presente. Entonces es de la única manera. Además, el patrimonio nos permite construir identidad. Y es así como uno ve que los gobiernos que invierten en su patrimonio son gobiernos que tienen una base de identidad colectiva muy fuerte. Y aquellos que no lo hacen, pues carecen de esto y generalmente dicen que hay mucha vaguedad en lo que es identidad y está ausente la identidad en las regiones. Y esto imposibilita muchísimo el progreso de una región, porque es el arraigo con nuestra tierra el que nos permite trabajar por ella y sacar adelante cosas favorables para todos. Precisamente estamos ubicados aquí, entre comillas, este patrimonio histórico que fue por muchos años una cárcel y que ahora pues se dice que es el panóptico, pero no se ha terminado. Y aquí en este lugar se ha hablado que se va a generar ese trabajo para hacer un museo, para hacer esa parte histórica, en lo cultural, en fin. ¿Cree que Ibagué carece o necesita para que la juventud, nuestra sociedad pueda tener más de la mano esa información histórica, así como hay en otras ciudades como en Bogotá? Sí, yo antes de responderle la pregunta para el presente, yo conozco mucho lo del panóptico. ¿En qué sentido? Porque en el 2001 yo era miembro de la Academia de Historia del Tolima y teníamos una relevancia muy importante en el departamento, ¿sí? Entonces, cuando llegó Guillermo Alfonso Jaramillo
a la gobernación. Nosotros ya habíamos solicitado como academia al Ministerio de Cultura que había un espacio que era el Panóptico y que tenía presos, no muchos, pero sí ocupaba un espacio muy grande, y que en aras de la evolución de los momentos históricos se podría utilizar este gran edificio que había para que ofreciera un servicio como centro cultural. Y nosotros con el presidente de esa época, eso fue 1987, ¿sí? Que la academia se fundió en el 86, 87, 88, ¿sí? Y radicamos varios documentos haciendo esa solicitud. Cuando Guillermo Alfonso Jaramillo se posesionó en el 2001, cuando ya era el gobernador del Tolima, entonces le solicitamos lo mismo y él le encantó la idea y empezó a hacer todas las gestiones con el ministerio. Y es así como en el 2002 los presos que habían acá desalojaron el sitio que se había construido Picaleña, entonces se fueron para allá y quedó desocupado, dándole vía libre para que el gobierno departamental y municipal empezara a organizar esto como un centro cultural. Entonces, ese fue un momento muy importante, porque ahí empezó todo este proceso que ya lleva más de 20 años, ¿no? Que se transforme en realmente el centro cultural para Ibagué, para el Tolima y para toda la nación. Doctora, como en muchas ciudades hemos visto que se ha conservado, por ejemplo, ciertos sectores del barrio. Yo recuerdo que en Bogotá, famoso barrio La Candelaria, aquí en Ibagué pues no se ha hecho, digamos, ese esfuerzo de mantener, por ejemplo, lugares como La Pola, Belén, que fueron históricos, sino que por el contrario se han cambiado el sistema arquitectónico por lo moderno. ¿Usted cree que se puede recuperar algunas cosas? Sí, claro, todo depende de lo que inicialmente estaba hablando, sobre si nosotros tenemos la certeza de nuestra identidad, vamos a luchar por esa identidad y vamos a recoger todas esas propuestas y todo aquello que culturalmente nos identifique como tolimenses y que sea para el progreso, ¿no?, de la región, pero si tenemos ese arraigo realmente con esta región. Pero quisiera continuar en lo siguiente. Entonces se empezó esa gestión muy importante. Yo en ese momento quise colaborar fuertemente con la propuesta, ya estando desocupado el espacio. Propuse a la Academia de Historia organizar el Centro de Historia con jóvenes, porque la propuesta del Panóptico era una propuesta muy moderna, o sea, la propuesta del Centro Cultural Panóptico era una propuesta muy moderna que requería de mentes muy jóvenes, muy del momento, para que ellos empezaran a investigar y programarse, ¿sí? Aquí tuve un pequeño inconveniente con los académicos, pues se veían un poquito desplazados con esa propuesta mía. Decía que esto se iba a llegar a un lado, pero no era eso, sino para que ellos en ese movimiento tan fuerte cultural, sus mentes jóvenes aportaran. Entonces organicé el Centro de Historia, eso me tocó un esfuerzo muy grande, lo organicé con jóvenes de la Universidad del Tolima, de los más destacados de la Universidad del Tolima, los más destacados de la Universidad de Ibagué. Reuní un grupo de 10 jóvenes y empezamos a programarnos todas las reuniones, toda la capacitación, y junto con el director de cultura, que era el maestro Cuitiva en ese instante, él nos colaboró mucho en la capacitación y empezamos a generar ideas de cómo debería emplearse este sitio para que realmente fuera un centro cultural de gran nombre. Y ellos se empezó a trabajar un proyecto de museografía y empezaron a trabajar muchas propuestas que quedaron en documentos y cosas que realmente hacían muy bien a esa política cultural que en ese momento se está pensando. Entonces, ese fue uno de los
eventos en que yo participé fuertemente con este centro de historia con Juan. Inauguramos el centro de historia, estaba de alcalde Jorge Tulio, hicimos una gran inauguración del centro con bombos y platillos, como se dice, y consagramos a estos jóvenes para que ellos dieran una propuesta real, junto con una asesoría a los académicos, lógicamente, ¿cierto? Pero ellos tenían en sus manos como todo el poder para exponer sus ideas, ¿sí? Entonces, ese fue uno de los aportes que yo realmente me siento orgullosa de haber hecho con ese centro y mirar diríamos, con añoranza esas propuestas que realmente terminaron no cumpliéndose porque hubo varias administraciones y luego se cambiaban las propuestas. Hasta este momento, después casi más de 20 años, 21 años, vemos que las cosas no han cuajado como deberían haberse hecho en tanto tiempo y se ha ido prolongando, el que este centro ya esté disponible como un museo de gran alcance para todo el país, inclusive como el Museo Nacional, que tiene casi la misma estructura que ¿sí? El Museo Nacional es único, pero este también igualmente podría ser único, ¿sí? Si realmente las administraciones que han venido durante este tiempo se hubieran proyectado en este esfuerzo, ¿sí? Pero nosotros como academia, especialmente yo me siento muy feliz de haber contribuido en esa primera parte de lo que se quería que fuera el Panóptico como centro cultural de la música y de los derechos humanos. Fue lo primero que nosotros ubicamos. Por supuesto que los ibaguereños, los tolimenses también hemos estado ansiosos por ver terminada esta gran obra, que se han invertido muchos recursos y tristemente lo tenemos que decir, se siguen invirtiendo más recursos y uno ve que todavía le falta mucho, ve que las cosas no se ponen en uso. Inclusive nosotros nos tocó que grabar por fuera ayer de las instalaciones porque se pierde la oportunidad para hacer uso de esta gran obra que falta. Entonces reúne, doctora, las expectativas de esos aportes, de esos proyectos, de esos sueños que ustedes hicieron en esos centros de estudios como está ahorita, o cree que no reúne todas las expectativas? En parte, yo realmente en la administración pasada, sí, le ofrecimos, yo le ofrecí todo el archivo que teníamos sobre esa propuesta, ¿no?, inicial de hace 20 años casi. Esa propuesta, dimos todo eso, le facilitamos, recogieron algo, ¿no?, de eso, no todo, recogieron algo, pero parece que la parte financiera siempre queda corta y entonces no se puede ya decir es una obra concluida, ¿no?, desafortunadamente. Entonces son realmente nostalgias y tristezas que uno no se explica por qué, habiendo el recurso y habiendo la propuesta, las cosas no culminen de forma rápida, ¿sí?, como lo que ha pasado acá con el Panóptico. ¿Sí? Doctora, el Panóptico, de acuerdo a ese estudio que ustedes hicieron, las propuestas, si usted de pronto ya ha mirado cómo está en este momento, los lugares, las formas de cómo se va a hacer uso, ¿usted cree que le hace falta o qué? Sí, una de las cosas que realmente se añoran es que nosotros hayamos recogido 1.500 muestras de lo que los presos habían hecho, ¿cierto? 1.500 muestras. Había una cantidad de elementos que detallaban cómo era la vida de los presos y cómo ellos trabajaban, ¿no?, como artesanos. Decían cosas interesantísimas. Yo misma ayudé a recoger todas esas muestras y por eso doy el número, porque yo sé 1.500. Estas muestras que deberían haberse conservado para que las personas hicieran diríamos, esa memoria del pasado, de cómo los presos sí ocupaban su tiempo y qué hacían, se perdió desafortunadamente y muy tristemente, porque eso se dejó en manos de la alcaldía
y en 2 años de folclore, esas muestras se dejaron, se dejaron para que el público las viera y no hubo control y se fueron perdiendo en 3 folclores que exhibieron eso públicamente sin controles, se fueron perdiendo. Después me llamaron a mí y no habían sino 4 cajitas con pequeñas cosas, no, la minoría, pues sí, 4 cajitas que era lo único que quedaba, sí. Entonces eso es triste porque se ve que no hay ese arraigo por sus cosas, no hay ese arraigo por ese patrimonio artesanal que se dejaron los presos. Y a eso es el momento que el año antepasado el grupo no tenía ni idea de qué era lo que habían dejado, ¿sí? Los presos como muestra artesanal, porque no existían ya. Inclusive esas cajas que yo recibí pues que firmé que sí estaban, como unas 15 cajas, ya tampoco aparecen, ¿sí? Entonces es triste eso, ¿no? Pero a la larga lo importante es que se continúe y que realmente se ofrezca, diríamos, un centro que reúna todas las expectativas en su parte fundamentales, ¿no? Nosotros teníamos destinadas las celdas para hacer unas muestras de cada uno de los municipios, creo que eso sí lo adoptaron, ¿sí? Para hacer en cada celda la cantidad de celdas que hay en el segundo piso, y entonces ahí va a quedar cifrada hasta hasta lo que sé, muestras de los municipios, ¿no? Pero queda corto, el museo queda corto. No sé en qué condiciones se irá a instalar todo esto, pero esperamos que sea lo mejor, ¿no? ¿Qué otro monumento histórico es relevante para nuestra ciudad, para el departamento del Tolima? Además de este, porque pues podríamos decir los ibareños que no es monumento histórico porque no se ha dado ese proceso de la historia, porque esto prácticamente está casi nuevo, es más, ni ha terminado. Entonces, para mí, por ejemplo, algo histórico que yo he escuchado entre los ibareños es el por qué la estación del ferrocarril, por qué la quitaron, cómo fue todo el proceso. Qué bonito que hubiera conservado así como Medellín, que se conserva todavía y se recuperó, en algo recuperaron lo de Picaleña sobre ese hecho histórico, doctora. Sí, el ferrocarril, esa entrada de ferrocarril que había en la 19, eso era monumental, ¿cierto? Y eso fue un desastre haber acabado con esa arquitectura. Todo el mundo después se quejó, ¿sí? Pero ya cuando ya las cosas habían pasado, ¿sí? Entonces deberíamos haber conservado parte de la estructura del ferrocarril, ¿cierto? Porque se podía haber hecho perfectamente, pero no se hizo precisamente por eso, porque es que nosotros estamos escasos de identidad y no tenemos identidad porque no valoramos el patrimonio, ¿sí? Eso es una cosa que conlleva a la otra. Entonces, si nuestra identidad, ¿cierto?, casi no existe, ¿sí? Nuestra identidad no se refleja, ¿sí? Entonces, ese patrimonio o esas huellas del pasado no pueden dar vida a nuestro presente, ¿sí? Y si la pueden dar, ¿sí?, es muy pocas las personas que sienten que es importante hacerlo, ¿sí? Entonces, por esa falta de apropiarse de esas huellas del pasado. Entonces, por eso decimos que tenemos crisis de identidad. No, el Tolima tiene crisis de identidad, ¿cierto? Y vamos ahí, ¿por qué hay crisis de identidad? Pues por todo lo que acabo de anunciar, ¿no? Esa carencia del conocimiento del patrimonio, de la elaboración del patrimonio, ¿sí? Y si hay crisis de identidad, pues no puede haber una cultura robusta, una cultura que realmente arrastre la colectividad y una cultura que los gobernantes se vean obligados a posibilitar esos avances de cultura. Entonces viene la culturalización, ¿sí? Viene lo contrario, ¿cierto? El despego, el acabarse todo, el no guardar memoria, y así es que estamos. Por eso el Tolima está en crisis de identidad. Doctora, los personajes mitológicos hace parte lógicamente de esa identidad de nuestro pueblo tolimense, ¿cierto? Clarísimo. Mire, cuando estábamos recorriendo, yo tuve 2 periodos de presidencia
Cuando se murió uno de los primeros presidentes, José Bedoya Ramírez, entonces enseguida me nombraron que yo asumiera la presidencia, ¿sí? Entonces yo la asumí en el 1998, asumí la primera presidencia de la Academia de Historia, ¿cierto? Y ahí en ese momento fue cuando, y esto tengo que decirlo porque esto ya es historia, parte de la historia, que casi ninguno la conoce, porque no me había preocupado de que la gente lo supiera en el sentido de la verdad histórica, ¿cierto? Pero yo entiendo que si somos historiadores tenemos que custodiar la verdad histórica y tenemos que ser fieles a la historia, ¿sí? Porque esa es nuestra condición, ser fieles a la historia, a lo que los documentos nos muestran, a lo que diríamos toda esa parte visual nos muestra, porque son las únicas fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de la historia? Precisamente todos los documentos de los cronistas, de todo esto, ¿sí? ¿Sí? Y toda esa parte visual, ¿sí? Las propias interpretaciones de la historia que se dan, no hay mucha credibilidad porque no son fuentes, ¿sí? Entonces, en el 1900, por eso voy a hacer una pequeña relato de lo que fue el Día del Tolima, ¿sí? Que es nuestra fiesta importantísima y que acabamos de pasar. En 1998 yo estaba de presidente de la academia porque el presidente murió en el 1997, José Bedoya Ramírez. Entonces, se me ocurrió en una de las reuniones con los académicos manifestarles a ellos que la academia siempre asistía a la celebración de los cumpleaños de los municipios. Cada municipio tiene su fecha de fundación y hay unos alcaldes que se esmeran en hacer un bonito homenaje a su municipio, ¿sí? Con música, danzas, todo, buena comida, eso. Y yo dije, nosotros asistimos a muchas festividades municipales, y yo especialmente, porque a mí me gustaba mucho salir a los municipios, ¿sí? Casi todo mi trabajo como presidente de la academia fue por fuera de Ibagué, y realmente sí lo digo, realmente era por fuera de Ibagué, casi no trabajé mucho con Ibagué. Entonces dice, pero nosotros asistimos a muchas festividades de los municipios. El Tolima como departamento debe tener una fecha especial, que no la sabemos, porque la historia no la registra, pero debe existir, ¿cierto? Debe existir una fecha especial. Entonces, señores académicos, investiguemos cuál sería una fecha que pudiéramos conmemorar como Día del Tolima, ¿sí? Que la historia nos ratifique ese Día del Tolima. Entonces, ahí en esa propuesta, estoy hablando de 1998, en esa propuesta entraron 5 académicos, que fueron Simón de la Pava Salazar, un personaje único aquí en el Tolima, muy respetable, abogado, sí, él dijo, le apuesto a eso, a investigar. Entró José Ignacio Arciniegas, ¿sí? También un historiador muy respetable que fue alcalde en varios municipios, me dijo, entro a esa investigación. Entró Armando Gutiérrez Quintero, el ex alcalde, me dijo, me apunto a esa investigación. Entró Hernán Clavijo, el doctor en historia, ¿sí? Entró a esa investigación. Y entró Bernardino Sosa Rubio, que es uno de los buenos investigadores, es abogado, entró a esa investigación y ya pues estábamos, ¿sí? Dijimos, bueno, con 6 personas movilizamos esto, que fuimos, ¿no? Entonces se empezó la investigación, ellos presentaron ponencias, hipótesis, de manera que en 1999 ya habían 4 hipótesis muy fuertes, históricas, cada uno con mucha seguridad de que era la que debería escogerse como el Día del Tolima, ¿sí? Entonces yo dije, hay vuestra hipótesis, pero tenemos un departamento hermano que es el Huila, que somos hermanos en historia con el departamento del Huila. Entonces, vinculemos al Huila en esto, ¿sí? Ya el Tolima tiene estas tesis. Entonces citamos al Huila, al presidente y 6 de sus integrantes que vinieran acá y nos presentaran una ponencia con relación al Tolima, ¿sí?
como ellos lo contemplaban en el relato histórico. Entonces ellos vinieron, hicimos unas reuniones, unas sesiones importantes, ellos presentaron varias ponencias, listo. Seguimos ya al finales del 2000, de 1998, hagamos otra reunión bien en grande con el Huila, ya estamos más posicionados de las ponencias, entonces invitamos a los gobernadores de esa época. Del Tolima está el gobernador Estefan Upegui, ¿sí? Estefan Upegui, y del Huila estaba el gobernador Bravo, ¿sí? No me acuerdo bien el nombre, pero bueno, entonces los invitamos a los dos gobernadores con un buen grupo de académicos. Sesionamos, ¿sí? Con ellos, con los gobernadores, sesionamos con los del Tolima y del Huila, y se llegó después, posteriormente, a la conclusión de que la ponencia que más adeptos tenía o que más posibilitaba que fuera el Día del Tolima era la que había presentado nuestro académico José Ignacio Arciniegas sobre la creación del Tolima por el general Mosquera en 1861. Y el Huila quedó también apoyando esa. Luego, ¿qué hicimos con todo eso? Ya está el Tolima y Huila unificado en una ponencia, así que era la del general Mosquera de 1861. Entonces, pero falta el otro paso fuerte, que es llevar eso a la Academia Colombiana de Historia. Entonces, yo reuní todo ese material de ponencias, reuní todas las actas de las reuniones y se las envié a la Academia Colombiana de Historia, con el fin de que ellos determinaran si estábamos en la verdad, ¿sí? Con la fecha ya de 1861. Entonces se envió allá, la Academia Colombiana recepcionó, delegó a 5 académicos, entre ellos el presidente de la Academia de Historia de Boyacá, para que dieran lectura a todo esto, y así es como en el año 2000, ya ellos enviaron la aceptación, sí, a través de Javier Ocampo, que fue el delegado, como presidente de la Academia de Boyacá y delegado de la Academia Colombiana de Historia, aceptando la propuesta de 1861. Ya estaba toda la parte textual, investigativa de esa fecha, ya estaba dada, estaba aprobada. Entonces ya, ¿qué faltaba? Faltaba después que el gobernador presentara a la Asamblea esa ponencia y ya la ratificaran legalmente, institucionalmente. Y fue así que le correspondió al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que estaba como gobernador en el 2001. Entonces nosotros, en una gran ceremonia, todos los académicos del Tolima, miembros de la Academia de Historia del Tolima, le entregamos al doctor toda la ponencia para que él la presentara a la Asamblea. Y fue así como en diciembre del 2001 la Asamblea ya ratificó, ¿sí?, institucionalmente el Día del Tolima, el 12 de abril del 2001, donde se decía que ese era un día totalmente cívico, que era un día muy grandioso para el Tolima, en donde se debería rendir homenaje a todos los tolimenses destacados, en donde se iba a hacer grandes cosas de identidad tolimense y que fuéramos sensibles a ese arraigo de tolimenses, porque en ese momento se empezó a utilizar el concepto de la tolimensidad, ¿no? Desde el 1861, entonces ya somos tolimenses, ¿no? El concepto ya quedó establecido. Entonces ahí le correspondió al doctor Guillermo Alfonso darle vida institucional a eso a través de la Asamblea. Fue en el 2001. Pero fíjese que esto, ¿cuánto tiempo requirió el Día del Tolima? Mucha gente no sabe, diría, bueno, eso fue un momento en una sesión de la Academia y se ratificó y estuvo. Fue todo un proceso, desde el 98, 99, 98, 99, 2000, 2001, 4 años. Y yo, como testiga real de ese proceso, lo ratifico. Y fue así, estoy contando la verdadera historia del Tolima, del Día del Tolima, ¿sí?
Hay otras ideas que dicen, no, que fue el doctor Guillermo Alfonso que nos pidió a la academia que hiciéramos el Día del Tolima. Él llegó ya a recibir todo el proceso, ¿cierto? ¿Por qué? No porque quieran, diríamos, no decir la verdad, sino porque no la conocen. Entonces yo caí en cuenta, porque yo soy prácticamente la que tengo, y unos contados académicos, tenemos la verdad, ¿cierto? Entonces fue cuando yo caí en cuenta y dije, no, hay que dar toda la verdad de cómo se institucionalizó el Día del Tolima. Yo tengo una columna de opinión en el Nuevo Día cada 15 días, entonces yo el 10 saqué una columna, la primera vez que lo hago, prácticamente, contando, le dije, señores, voy a contarles la verdadera historia del Día del Tolima. Así como la estoy contando aquí, así la coloqué en la columna de opinión que salió el 10 de abril de este año. Entonces, para que ya esto es un hecho histórico, sí, que posteriormente se tendrán las nuevas generaciones conocer a fondo cómo fue. Entonces, ahí está claro, porque yo soy testigo fiel de eso. Interesante, doctora. Eso le iba a preguntar yo. Qué bueno para los televidentes, aquellos amantes de la historia y sobre todo en nuestro departamento de Tolima, tener unas memorias, una reseña histórica de ese proceso paso a paso que hicieron ustedes. ¿Ustedes lo escribieron en algún libro, alguna memoria, que alguien lo tenga por ahí, que pronto diga, listo, lo tengo por ahí, lo queremos sacar en la editorial? Eso hay que hacerlo. Yo pienso que, mire, yo tengo como proyectos, eso es lo que digo, que yo ahora en esta pandemia estoy generando una serie de proyectos. Uno de los proyectos que tengo es precisamente esta, ¿cierto? Para publicarla, ¿cierto? Y la Cátedra Tolima, porque la Cátedra Tolima fue ya también una consecuencia, diríamos, de ese Día del Tolima, ¿sí? Entonces, y discúlpeme que me nombre yo porque es que yo lo hice, ¿sí? Pues yo enseguida le propuse al doctor Guillermo Alfonso, porque yo trabajaba en el departamento, en la Secretaría de Educación. Entonces, después del Día del Tolima, yo le propuse al doctor Guillermo Alfonso, hagamos la Cátedra Tolima, ¿sí? Porque ya tenemos una base de tolimensidad. Entonces, el doctor Guillermo Alfonso, yo le dije, yo le presento un proyecto, doctor, usted lo revisa y arrancamos con Cátedra Tolima, porque yo era asesora en la Secretaría de Educación del Tolima, de tiempo completo, trabajaba ahí con educación. Entonces yo le presenté el proyecto de la Cátedra Tolima, se lo presenté, él lo aprobó, y en ese proyecto yo tenía como enlace fundamental para realizar ese proyecto a la Universidad del Tolima, con unos historiadores interesantes, como Espinosa, y interesantes de allá de la Universidad del Tolima, que formamos equipo y con otros buenos historiadores formamos un equipo y con ellos empezamos a trabajar la Cátedra Tolima. Entonces quedó aprobada, nos dieron unos dineros para hacer una serie de cartillas muy bien hechas y empezamos a trabajar todo el norte del Tolima, los 12 municipios del Tolima. Eso fue un trabajo intenso y eso lo empezamos en el 2003. Un trabajo intenso donde viajamos cada 8 días, reuníamos al grupo de profesores de cada uno de los municipios y empezamos a elaboramos 4 cartillas importantísimas como guías y empezamos a dar esa formación sobre conocimiento del Tolima, primero conocer su territorio, conocer todo lo que corresponde a la demografía, todo lo que corresponde a lo que ha sido el carácter del tolimense, de sus ancestros, ¿sí? O sea, un conocimiento de la región, ¿cierto? Y luego nos centramos en cada municipio y ellos presentaban monografías de su municipio completas. Sí, fue un trabajo que duramos casi como 3 años en ese trabajo también, Cátedra Tolima, que es otro de los aportes y que eso debería conocerse, como tú lo dices, conocer eso realmente, cómo sucedió, ¿no? Ya que todavía estamos nosotros siendo testigos de esos procesos. Bueno, y esa Cátedra Tolima actualmente, pues hasta ahora lo escucho, se ha perdido, ¿cierto? Sí, porque realmente se hizo y se quería continuar para el resto del Tolima, porque se empezó fue con el norte del Tolima, ¿sí? Porque estaba Guillermo Alfonso, que es del Tolima, pues del norte. Él dijo, empecemos con el norte y luego seguimos con el resto de territorio tolimense.
pero desafortunadamente con esa falta de arraigo en la tierra del Tolima, y especialmente de quienes nos gobiernan, ¿sí? Entonces no fue posible darle continuidad, ¿sí? Para que se hubiera cubierto todo el departamento. No cubrimos sino el norte. Doctora, le voy a hacer una pregunta comprometedora, para que me diga sí o no. El doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando usted presentaba la propuesta, ¿le reconocía ese trabajo, ese proceso? No, porque mire, yo lo presentaba era en nombre de la Academia de Historia, ¿sí? La Academia de Historia es una entidad que es una entidad que está consagrada para el servicio, diríamos, de todo el proceso histórico, ¿sí? A nivel de gobierno y a nivel de colectividad, ¿cierto? A nosotros no recibimos nada porque es un trabajo voluntario, ¿sí? Una entidad sin ánimo de lucro, voluntario totalmente. No, yo simplemente como académica, yo trabajaba esos proyectos, los presentaba, los aprobaban y entraba al equipo, ¿cierto? Sí, no. Yo le hago la pregunta, doctora, porque nosotros con Henry trabajamos en un tema que tiene que ver con liderazgo de los buenos. Y un gran líder tiene que reconocer las cosas que nuestros compatriotas tolimenses, por decirles los coterráneos tolimenses y hogareños, y sobre todo nuestros gobernantes, cuando alguien está trabajando dentro de nuestro gobierno y si hay algunas propuestas, hay que estimularlos, reconocerlos, porque eso es valioso, darle a nuestra gente ese reconocimiento. Y muchas veces alguien le pasa las propuestas, llámese alcalde A, B o C o gobernante, gobernador, y ni siquiera se toman el atrevimiento de decir, ese es un gran trabajo que hizo este gran persona. Y es así, ¿no? Mire, eso sí, y realmente eso me ha pasado mucho a mí, yo ya eso no lo tengo en cuenta. A mí lo que me interesa es que las cosas se hagan. Yo noto que eso lo hacen es cuando hay afinidad política, ¿cierto? Entonces, la persona, si hay afinidad política, pues entonces ellos se sienten muy bien nombrando y aplaudiendo y todas las cosas, ¿no es cierto? Cuando es un trabajo así, que no incide en cuestiones, yo llamo politiqueras, ¿no? Politiqueras, que uno maneja un grupo politiquero y haya aunado esfuerzos para que él estuviera en el mandato o el alcalde estuviera en el mandato. Como nunca, yo nunca he estado en esos espacios, ¿cierto? Nunca he estado en ese espacio. Siempre he estado en el espacio académico, siempre lo he estado, sí. Nunca me ha llamado la atención eso, ¿no? Entonces, pues claro, ellos me ven una simple académica, sí, lógico, y soy así, una académica que presenta propuestas y ya, ¿no? Pero no hay ningún rendimiento conmigo político, ni nada, ¿no? Entonces, pues a mí no me mencionan mucho nada, pero a mí eso no me molesta, ¿sí? A mí lo único que me molesta es que de pronto propuestas buenas, ¿sí? Que son ventajosas para el Tolima, se dejen a un lado, ¿sí? Eso sí, a mí me hubiera hecho de pronto a hacer alguna denuncia si de pronto no se hubiera cogido o se hubiera hecho con toda la rigurosidad, por ejemplo, lo de la cátedra Tolima, que si no se hubiera hecho por cualquier motivo hubieran salido que no se puede, a eso sí, porque yo sabía que era una propuesta hermosa, ¿sí? Hermosísima y que debe hacerse, ¿sí? Afortunadamente el doctor Guillermo Alfonso la aceptó, ¿sí? Entonces yo dije, con eso es más que suficiente. Si no se hubiera aceptado, de pronto yo sí me había pronunciado, ¿sí? Porque no es justo que se prive a una comunidad de cosas importantes porque no la entienden o no los mueve, porque no hay réditos políticos, entonces la dejan a un lado, como ve uno muchas veces que pasa, ¿sí? Entonces no, en eso sí estoy afortunada de que se hacían. Lo mismo pasó con el compendio de historia de Ibagué, porque yo le había dado mucho al Tolima, pero a Ibagué no me había dedicado casi a Ibagué. Yo precisamente conozco casi al Tolima, todo el Tolima, precisamente por estos proyectos. Cátedra Tolima, ¿sí? Me dio porque viajé bastante. Y otros proyectos ambientales que yo también manejé bastante fuerte.
Entonces, con compendio de historia de Ibagué, que eso sí fue ya en el 2009, 2010, que yo dije, yo atendía mucho público en la Academia de Historia y sobre todo profesores que llegaban con temas muy explícitos y yo les pasaba textos, por ejemplo, Revolución Comunera, les pasaba la instalación de la República, la Constitución del 21, bueno, temas bastante interesantes, pero que ellos no tenían los textos para orientarse. Entonces ellos iban allá a la academia y yo les presentaba los textos que hay en la academia, libros, tomos, y yo les decía, mire, léase este libro, lea esto. Pero ellos terminaban diciéndome, no, Yolanda, pero es que yo voy a enseñarles a niños, yo necesito es como un resumen, como algo muy concreto, yo no me puedo ponerme a sentarme a leer este libro sobre el 20 de julio y sacar de ahí lo que yo le voy a enseñar a los niños. Yo los entendía y dije, hay que hacer un compendio de historia de Ibagué, en donde los eventos importantes sean encontrados más fácilmente y puedan ser adoptados por el profesor y pueda llevarlos, ¿cierto?, con tranquilidad. Entonces les propuse a los académicos también en esa época, afortunadamente los académicos me aceptaban, ¿no?, sin ningún problema. Entonces puse a los académicos, organicemos un grupo de investigación y empezamos a revisar toda la historia de Ibagué y a concretarla desde la conquista, ¿sí?, hasta estábamos trabajando casi hasta 1900, casi terminando el siglo XX, ¿sí? Entonces, propongámonos y reunámonos, yo sé que ustedes son buenísimos historiadores, organicémonos en temas y hacemos un compendio. Entonces empezamos a trabajar, ahí está en el texto, entonces cada uno cogió un tema de historiadores y nos alcanzó para 2 tomos. El primer tomo, que empezaba desde la conquista, ¿sí?, abarcó 500 páginas. Y el segundo tomo, porque no alcanzamos en el primer tomo a decir todo, entonces armamos un segundo tomo con 600 páginas. Son 2 tomos fuertes sobre la historia de Ibagué, ¿sí? Armamos eso, trabajamos fuertemente como 2 años, luego se publicó con recursos de la alcaldía y se empezó a enviar a los colegios, porque como eso fue recurso de la alcaldía, eso fue gratis, se enviaron a los colegios, ¿sí?, y sacamos 1000 libros, 500 y 500, y en las bibliotecas. Sí, ese libro fue el más leído, el más comentado en las bibliotecas, porque no existía, ¿sí?, ahí recogían toda la historia en capítulos muy bien manejados y completaban toda la historia de Ibagué. Entonces todos los profesores quedaron satisfechos de ver que encontraron por fin un compendio de historia de Ibagué, de fácil lectura, muy pedagógica, con gráficos y todo, muy pedagógico, para enseñarle a sus estudiantes. Ese fue el otro aporte que le hice a Ibagué con los compendios de historia de Ibagué. Eso fue en el 2003. Ay, sí, yo he dicho que en el 2009, no, en el 2009 fueron los boletines, en el 2003 fue que salió los compendios de historia de Ibagué, los 2 tomos, 2003. ¿Y actualmente se ha mantenido ese compendio o sí, ha salido otros? No, en los años pasados, fue en el 2003, ¿cuántos años tiene? 20 años, ¿no? Entonces ha salido una propuesta de que ajustáramos un poco, actualizáramos esos compendios, ¿sí?, que se podrían actualizar, pero no ha tenido eco, ¿no? Pues falta presión. Es que mire, para obtener eso hay que presionar mucho. Yo fui afortunada en esos momentos, ¿sí?, porque se aceptaban. Ahora se han presentado propuestas de que hay que actualizar los compendios, pero no se contesta. ¿Los compendios están en las bibliotecas? En la biblioteca, claro, está en la biblioteca y están en los colegios. ¿En qué porcentaje, pues para los que no conocemos, está esa historia de Ibagué en ese compendio? ¿Le quedó haciendo falta algo? De lo que es historia no le quedó haciendo falta nada, sí, porque es una historia que recoge el acontecimiento histórico, ¿cierto?, que en su lectura se pueden sacar conclusiones, se puede ampliar, se puede, sí,
pero el hecho es el hecho histórico, ¿cierto? Lo que falta es como actualizar más esa parte económica, lógicamente, porque en una década cambia mucho la parte económica, cambia mucho también la parte política, cambia mucho las finanzas, cambia mucho la demografía, ya hay más población, ya hay mucha construcción, todo eso, entonces eso es lo que hay que actualizar, ¿no? Pero el resto, el hecho histórico está porque eso no cambia, ¿cierto? Sino es la apreciación de lo que se tiene de Ibagué a estos momentos, 20 años después, ¿cierto? Entonces, por eso decimos actualizarla. Hemos llegado prácticamente casi al final de este gran programa, se nos quedaron muchas cosas aquí en el tintero, pero vamos en otro programa a continuar con otros puntos muy importantes porque hay que explotar todo ese conocimiento, esa historia que tiene la doctora María Yolanda, y la verdad, doctora, creemos que los ibaguereños, los tolimenses, nos debe todas esas memorias, ojalá en una enciclopedia muy grande, porque el Tolima merece tener ese conocimiento. Entonces la invito y esperamos que el gobierno departamental, municipal, le brinde todo el apoyo necesario, ojalá el económico, porque esto requiere también la parte económica. Entonces, doctora, ya para terminar, ¿cómo decirle a los tolimenses y sobre todo a los jóvenes, a la sociedad, aquellos que están empezando, que están por ahí escudriñando sobre cómo hacer todo el proceso histórico? Y usted mencionaba que hace falta mucho la identidad. ¿Cómo recuperar esa identidad? Es que ese es el punto básico para que nuestra cultura coja fuerza, se robustezca. Si nosotros somos conscientes de nuestra identidad, ¿cierto? En el sentido de que estamos apoyados con ese patrimonio histórico, estamos apoyados con todo ese cúmulo de sabiduría ancestral, con todo ese cúmulo de eventos importantes, heroicos, que se han manejado en el territorio tolimense a través de su gente, porque hay mucho personaje tolimense muy destacado, ¿cierto?, que ha aportado en los diferentes tópicos de la vida humana, ¿sí?, tanto en la parte científica, tanto en la parte política, en la parte de las artes, en la parte de las ciencias, en todos los aspectos del ser humano hay tolimenses destacadísimos. Entonces todo eso es un acervo que los jóvenes deberían conocer, porque uno imita esos personajes porque son ideales, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos falta, que nosotros tengamos esa certeza de que el tolimense ha sido una persona desde sus comienzos, como nuestra raza Pijao, muy aguerrida, muy tenaz en su condición, muy amante de la libertad, muy querendón de su tierra, no doblegado a la servidumbre, como no fue doblegado a la raza Pijao. Entonces, esos son modelos que deben salir ahora, en este momento en que tanto se necesita ese refuerzo moral, ese refuerzo diríamos, de esforzarse por nuestra tierra y de querer que su progreso esté fincado en las raíces de nuestra propia identidad, porque es que identidad simplemente reconocerme reconocerse uno como producto de una querida tierra, y que a esa querida tierra uno le tiene que devolver lo mucho que le ha dado. Entonces, en ese sentido, uno se llena de ese fervor de tolimensidad y puede hacer cosas importantes. Entonces, eso es lo que queremos que se mueva, pero es importante tener en cuenta que las secretarías del gobierno, especialmente las secretarías de Cultura y Educación, son las que están llamadas a cifrar en la cultura ese proceso de reconocimiento de identidad, ¿sí? Toda la parte cultural, ellos la tienen en sus manos, y ese es uno de los medios eficaces para llegar a esa identidad, colaboración de nuestro patrimonio en todos los espacios en que se puede referir el patrimonio, no solamente monumental, sino patrimonio en todos los sentidos del arte, en todos los sentidos de la gastronomía, en todos los sentidos
que condicionan al ser humano a ser un personaje viviente en esta tierra. Sí, entonces eso es lo que necesitamos. Doctora, ¿cuál es el llamado que le podemos hacer a este gobernador, a este alcalde y a los futuros que vendrán para que podamos, si ellos en sus manos tienen toda esa cultura histórica, propongámosle de qué manera poder abrir más espacios, inyectar más recursos, más trabajo para recuperar toda esa idea, todo ese trabajo de patrimonio histórico? Primero que todo, democratizar la cultura, ¿sí? Por favor, porque si se democratiza la cultura, o sea, todos los espacios culturales son valiosos, ¿sí? Porque hay unos espacios que uno ve que son privilegiados, ¿sí? Ciertos espacios culturales, pero todos los espacios son valiosos para identificarnos como tolimenses, ¿cierto? Entonces, si nosotros democratizamos de esa manera la cultura, ¿sí? Apoyamos con recursos igualmente a todos, ¿cierto? Ahí sí empezaremos a gestar todo un proceso de reconocimiento de nuestra región, porque generalmente uno oye decir es que no hay arraigo en la tierra, no hay arraigo, no se quiere a la tierra. ¿Pero por qué no se quiere? Porque no se ha despertado en nuestro espíritu ese amor por la tierra a través de todo lo que ha significado en la historia nuestra condición de tolimenses. Entonces, ese es un trabajo bastante hermoso, pero se tiene que tener las personas bien adecuadas para incentivar esos jóvenes, a todo ese personal que quiere meterse en esta onda de identidad tolimense. Bueno, doctora, muchas gracias. Entonces, ha sido con este tema del patrimonio histórico muy amplio. Esperamos de que ojalá no se quede, como le decía, ahí en el aire, sino que hay que recuperarlos a través de los libros, de los escritos, y podamos quizás en algunos meses, unos años, tener toda esa historia para todos los tolimenses. Así que muchas gracias, doctora, y a todos los ibaguereños, a todos nuestros televidentes y seguidores, esperamos entonces las opiniones y comentarios al respecto de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido este tiempo tan valioso para ustedes y para nosotros, haber compartido los conocimientos que la doctora María Yolanda Jaramillo Gaviria ha tenido, pero por muchos años. Aquí nos resume y nos quedó muchos temas importantes, por ejemplo, lo del folclore, la historia de la Academia de la Historia del Tolima. Nos faltan muchos recorridos por el Tolima. Yo creo que se ha quedado corto por el tiempo, lógicamente, de todos los monumentos que hay en el departamento del Tolima, y se ha quedado corto porque el tiempo, lógicamente, en televisión es corto, pero aspiramos que la doctora Jaramillo nos acompañe, nos siga apoyando a través también de nuestra amiga Olga Consuelo Vargas, que nos sigan acompañando para nosotros llevarle a cabo estos programas que, entre comillas, la gente dice que son aburridores. La gente dice que para qué presentamos esto, pero la experiencia que tengo hace más de 20 años de hacer televisión alternativa y cultural es que a la gente sí le gusta, le entusiasma conocer estos temas. Lo que pasa es que no los dan, el problema es que no los dan, que es diferente, pero a la gente le interesa, le gusta, y a nosotros también nos gusta. Entonces, doctora Yolanda, en nombre de toda la ciudadanía de Ibagué y del Tolima, le queremos dar los agradecimientos por aportar ese conocimiento tan fundamental y fundamentado también de todo lo del Tolima. Y de verdad que las generaciones venideras se lo agradecerán, porque hizo una conferencia magistral, eso se llama una conferencia magistral de todos los proyectos, y esperamos, lógicamente, para que le demos un vuelco total a las comunicaciones. Tenemos que hacer que los medios de comunicación formen, estimulen el conocimiento y sobre todo vayan conociendo la verdad de nuestro desarrollo histórico. Muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Olga Consuelo y a todos ustedes. Sigamos en su noticiero Noti Comunitario 1, 2 y 3. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua
servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. En las montañas de Anzoátegui, Tolima, se cultiva el más emblemático producto de la región. Con empeño, dedicación y gran esmero, cosechan grano por grano, seleccionando el mejor para ser secado y procesado de manera artesanal, exaltando las mejores cualidades de la bebida insignia de nuestro país. Y es gracias a esta labor que nace Café Caldera, de manera que se beneficia a su productor inicial con precios justos y dando a conocer las óptimas condiciones de la región para el cultivo, que ha ganado varios reconocimientos a nivel nacional por la excelsa calidad de la bebida que reconforta y acompaña nuestros días. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.